Vamos a aplicar nuestros conocimientos de Matemática 3 en la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, Isaac Newton fue un científico que nació en 1641 y falleció en 1727. Él es muy conocido por la ley gravitacional, pero también hizo otros estudios, como por ejemplo el de la ley de enfriamiento. Él trabajó un tiempo en la Casa de la Moneda y vio que cuando sacaba el hierro a rojo vivo, este se enfriaba rápido. En cambio, cuando lo sacaba caliente y no al rojo vivo, se enfriaba más lento. De ahí sacó la ecuación de la ley de enfriamiento, que va a ser una diferencia entre la temperatura y la temperatura ambiente. Esta ecuación es una ecuación diferencial y para ello vamos a aplicar los métodos numéricos que hemos aprendido en clase, como Range-Kutta, que son el punto medio, Ralston y Hume. Como vemos en este video, que está en YouTube y todo el mundo lo puede observar, nos dice que la rapidez de enfriamiento de un cuerpo cálido en un ambiente más frío es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Y con eso vemos acá la ecuación que Newton llevó a cabo. Con una constante de enfriamiento, la temperatura en un momento dado y la temperatura ambiente. Es la diferencia. Gracias. Para demostrar la ley de enfriamiento de Newton, necesitaremos los siguientes materiales: un termo que contenga agua caliente, 2 calorímetros, 2 sensores de temperatura y 2 soportes universales. Además de ello, una laptop o computadora que registre los datos. Luego de proceder detallado de cada uno de los materiales, se procede a la lectura de temperatura ambiente mediante los sensores. Para ello se deja al aire libre uno de los sensores y luego se procede a llenar con agua caliente cada uno de los recipientes. Y ahora colocamos los sensores para poder analizar la temperatura de cada uno. Programado el Logger Pro para que registre los datos por 5 minutos y bueno, le pongo en tomar datos para que comience a registrarlos. Se van a tomar los datos cada medio segundo. Les vamos a explicar un problema planteado sobre la ley de enfriamiento de Newton. Del laboratorio que se realizó, obtuvimos a la temperatura inicial en que calentamos el agua a 64.3 grados centígrados y durante el proceso se llevó a cabo durante 5 minutos,
en total son 300 segundos. Y la temperatura final fue 60.2 grados centígrados. La temperatura ambiente a la que se realizó fue a 21.4 grados centígrados. Bueno, la ley de enfriamiento de Newton está planteada por la ecuación diferencial de menos K por T menos TA. Bueno, procedemos a resolver la ecuación. Se realizó la integración y la resolución de la ecuación diferencial mediante el método de la sustitución. Luego de toda la integración de toda la operación, obtuvimos la ecuación de la temperatura en función del tiempo, que es C1 por E a la menos K por T más T.52. Luego de la operación, la ecuación diferencial trabaja en grados Fahrenheit, así que cambiamos de grados centígrados a Fahrenheit. Para hallar el valor de C1 utilizamos el dato inicial, que es la temperatura inicial, que es 64.3 grados centígrados, o en Fahrenheit 147.74 grados Fahrenheit. Resolvimos la operación en la temperatura inicial y obtuvimos que el C1 es igual a 77.22. Luego, para hallar el valor de K, que sería la constante de enfriamiento, lo sustituimos en el tiempo final en el que culminó el experimento, que fue a los 300 segundos. Entonces resolvimos y obtuvimos que la constante vale 0,00035. Luego de que mi compañero haya explicado el procedimiento de hallar el enfriamiento, se pudo comprobar que mediante la fórmula ya descrita en un tiempo de 200 segundos, para el intervalo de 0 segundos a 300 segundos, en el tiempo de 200 segundos se dio 142.52 grados Fahrenheit. Pero como nosotros hemos trabajado en grados Celsius, lo hacemos una conversión, nos sale 61.39. Y de acuerdo a la experimentación es un valor exacto al que nos sale. Entonces quiere decir que la fórmula que hemos empleado es correcta. Explicaré la ley de enfriamiento de Newton por el método de Roche-Cotter del punto medio. Anteriormente mi compañero Renzo había explicado esta ecuación por el método de ecuaciones diferenciales. Ya. Esta es mi ecuación diferencial. Las condiciones que me da el problema son las siguientes. El tiempo, el minuto 0 es 64.3. Vamos a hacerlo con 25 pasos en nuestro H. El K es 0.00035. La temperatura del medio es una toma experimental que se calculó experimentalmente, con redundancia, que fue 21.4 grados centígrados. Ahora, el método del punto medio es el siguiente. Nos basamos en el K1 y en el K2. Definimos la función en X y en Y. Acá vendría a ser nuestra temperatura, nuestro tiempo, perdón, y nuestra temperatura. ¿Cómo cambia? Nuestro tiempo inicial es 0. Lo reemplazamos los datos en la función y calculamos el tiempo en 0, que es el menos 0.015. Luego hallamos el K2. La función, esta es la fórmula. Reemplazamos los datos que tenemos de nuestras condiciones y calculamos el K2. Ahora, para hallar las iteraciones, simplemente reemplazamos los datos del K1 y K2 en el siguiente. Como ya había hallado el K2, lo reemplazo. La temperatura inicial anterior fue 64.3. El K2 que habíamos hallado fue menos 0.149 y lo multiplico por el número de pasos que son 25. Hallo en T en 25. Ahora, para hallar las siguientes iteraciones lo hacemos hasta el T200. Estas son las siguientes iteraciones que habíamos hecho. Hasta el T200, que fue aproximadamente 61.410 grados. Mi compañero Renzo, igual que en el experimento, el T200 fue 61.390. Un error de 0.2 décimas. Gracias. Como mi compañero les ha explicado, se pueden hallar los resultados mediante los métodos numéricos. Él realizó el experimento, analizó la temperatura
mediante el método numérico de Runge-Kutta de punto medio. Y yo les voy a explicar cómo lo hallé mediante el método de Hume. El método de Hume, ¿qué nos dice? Nos dice que el valor de Y, en este caso la temperatura que se desea hallar en un tiempo mayor, va a ser igual a la temperatura en un tiempo menor o inicial más las constantes entre 2 sumadas por un número de paso que sería el h. En este caso nuestro h elegido ha sido de 25. El K1 se hallaría de forma que con el x inicial y el y inicial en la función, que normalmente eso es dado en un experimento o en un ejercicio, y el K2, que es igual al x inicial más el número de paso, y el nuevo y sería el y inicial más K1 por el número de paso. Usando este método, tenemos que, del experimento hemos sacado que en el tiempo 0 la temperatura fue de 64.3. Y realizando este método, obtenemos que en el tiempo 200 segundos, la temperatura fue de 61.3985, lo cual es bien cercano al método experimental que nos salió 61.4. Y también podemos observar que hay una mínima diferencia entre este método y el resultado del método de punto medio que realizó mi compañero. Por lo que se podría decir que hay una diferencia, hay una similitud o hay un mínimo error entre estos métodos numéricos. Ahora tenemos los resultados obtenidos de cada método son, para el método diferencial, que es el exacto, el teórico, es 61.39 Celsius. Para el método numérico es 61.41 Celsius. Y para el experimental es 61.40 grados Celsius. El error absoluto que hemos obtenido es de 0.01 y el error relativo es de 0.0016. Y ahora mi compañera dará las conclusiones de cada método. Solo para agregar, estas temperaturas han sido calculadas para el tiempo de 200 segundos. Bueno, ahora sí seguimos con las conclusiones. Y bueno, hemos visto que hay un mínimo error entre el método experimental, el método mediante diferencial y el método numérico, así que se podría aplicar cualquiera de los dos en todo caso, excepto, claro, si ya se hace el experimental. Si se calcula y no se puede hacer la parte experimental, se puede realizar el método diferencial y el método numérico y se aproxima bastante a lo real. Y bueno, también tenemos que las temperaturas en sí más altas, según la teoría del enfriamiento de Newton, se enfrían más rápido que las temperaturas más bajas. Además, para ver un cambio mayor en la temperatura, en este experimento que realizamos, tendríamos que haber hecho el experimento por más minutos, de repente media hora, habría más cambios en la temperatura. Y la temperatura inicial va a tender a ser la del ambiente,